Buenas tardes. Vamos a comenzar la tercera conferencia de las 4 programadas para estas 2 semanas por el aula de la experiencia de Mairena del Aljarafe, y en esta ocasión nos encontramos o nos visita también con gran entusiasmo el profesor de la Universidad de Sevilla, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, don Manuel Velázquez Clavijo. Don Manuel Velázquez Clavijo se licenció en Psicología en la Universidad de Barcelona y se doctoró en la Universidad de Sevilla. Como es evidente, pues don Manuel Velázquez Clavijo pues es autor de diversos libros y artículos que se refieren fundamentalmente al análisis de la educación, de su desarrollo y de lo que esto va a significar para la mejora de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Con don Manuel Velázquez Clavijo, si el otro día hablaba yo de la relación con él, con los anteriores, una cierta relación estudiante-discente, docente, es decir, estudiante-profesor, con don Manuel Velázquez Clavijo mi relación con él es una relación de profesor a profesor, ¿no? Y sobre todo con este catedrático de la Universidad de Sevilla, yo tuve una de las experiencias más interesantes de mi vida y una de las experiencias más gratificantes e ilusionantes que he tenido yo a lo largo de mi vida académica, especialmente en mi vida como gestor de la Universidad de Sevilla. Don Manuel Velázquez Clavijo, un buen día, fue a ver al candidato a rector, don Miguel Florencio Lora, y le plantea algo que sonaba a un enorme exotismo, que era el aula de la experiencia en la Universidad de Sevilla. Es decir, Manuel Velázquez Clavijo es el ideólogo de por qué estamos nosotros hoy aquí y por qué ustedes se matriculan en este aula de la experiencia. Lo que evidentemente él fue el ideólogo y don Miguel Florencio Lora, y el que les habla, pues fuimos los que lo gestionamos. ¿Qué le ocurre, señora? ¿Que no se oye? Pues hablaré un poquito más alto, pondré el micrófono más cerca. Ah, las sordas. Entonces ese es un problema de gerontología que él va a hablar del tema. Y el milagro viene después. Estamos en la gestión. Ya el resultado final lo verán ustedes en los siguientes capítulos, ¿no? Pues la próxima vez le vamos a poner una escalerita y se sienta arriba para que esté más cerca del altavoz, ¿no? Bueno, pues como les decía, ahora sí me oyen, ¿no? Bueno, como les decía, don Miguel Florencio, don Manuel Velázquez y yo, bueno, pues fuimos los que nos metimos en esta aventura que creemos que ha salido más o menos bien, ¿no? Y sobre todo, no solamente para la experiencia de Sevilla, sino que también durante su mandato y el mío y el de don Miguel Florencio, pues creamos lo que existe ahora mismo en el aula de la experiencia, aquí en Mairena, que es el aula de la experiencia provincial, con las sedes provinciales, siendo también Mairena del Aljarafe uno de los centros desde un principio con toda la universidad para poderse realizar. Es decir, que tienen ustedes aquí al culpable en positivo, porque no hay negativo, de lo que es el aula de la experiencia. Don Manuel Velázquez, ya termino, es un experto en gerontología, ha colaborado con la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad, ha colaborado con el Ministerio de estos temas a nivel nacional y ha tenido también una labor muy interesante allende los mares, especialmente en el Cono Sur, en Argentina y en Chile, donde sus trabajos sobre todo esto pues son apreciados y además ha montado diversos talleres y análisis con respecto al mundo que él conoce muy bien. Bueno, yo no tengo nada más que decir, sino darle la palabra a don Manuel Velázquez Clavijo. Le recomendaría que se acerque el micrófono, porque si no, esas señoras de ahí, que están mirando el bolso, esas señoras de ahí, pues a lo mejor le van a reñir que no se oye. No te pasa todavía, vale. Bueno, muchas gracias. La verdad que las cosas que don Adolfo dice de mí, las dice porque un gran amigo, ¿no? Y entonces, pues bueno, no va a decir nada malo, sino todo lo que dice es bueno y ha extremado todo lo que ha dicho de mí, ¿no? Aunque realmente ha dicho la verdad. ¿Se oye bien o no? Sí. Vale. Entonces, como corren tiempos, ¿no?, en que hay que decir la verdad porque enseguida te pillan, pues vamos a procurar ser muy auténticos en todo lo que digamos. En primer lugar, quiero agradecer a don Adolfo, al aula de la experiencia de aquí de Mairena del Aljarafe y a todas las personas, ayuntamientos y demás personas que colaboran, y por supuesto a todos vosotros y vosotras, no alumnos de esta universidad de mayores, porque sin vuestra asistencia y sin vuestra participación esto no sería posible. Entonces yo les doy las buenas tardes, bienvenidos
aquí a compartir, ¿no? Esta conferencia, que si me permitís, ¿no?, yo la convierta un poquito en coloquio, si es posible, ¿no? ¿De qué tiempo disponemos? Hasta la madrugada, ¿no? A las 7 de la mañana me dice, ¿no? 19 horas. Ah, claro, me he hecho a las 7, pues yo digo toda la madrugada, la noche es joven, ¿no? Y entonces pues podemos estar mucho tiempo. Bueno, no voy a ser pesado, porque no quiero que me recuerden por lo pesado que sea, sino porque pueda compartir con vosotros y con vosotras algunas ideas que puedan ser útiles para vuestra vida. Yo aprendí, y así lo hacía ver a mis estudiantes cuando daba clase en la Universidad de Sevilla, aquello de si lo oigo lo olvido, si lo leo lo aprendo, si lo hago lo sé. Entonces, aquí vamos a ejercer de alguna manera, para aprenderlo de verdad, lo que es el empoderamiento de las personas mayores. Por eso quiero dar un espacio para que vosotros podáis preguntar lo que os resulte de interés, las cosas que yo no haya dejado suficientemente claras, porque probablemente no me exprese con la claridad que quisiera. La conferencia que voy a impartir aquí es un resumen de un curso que he impartido por todas las ciudades andaluzas, las capitales andaluzas, a los directores de los CPA, de los Centros de Participación Activa, como modernamente se llaman, ¿no? Y este tema, el que vamos a impartir hoy, es un tema que prometo que les resulte de mucho interés para vuestra vida práctica, ¿no? Bueno, pues ya nada más, ¿no? Agradecer la presentación que me ha hecho don Adolfo. Y Adolfo, si tú quieres bajarte tranquilamente para compartirlo desde ahí. Tener el micro aquí me resulta un poco incómodo. No apague la luz, por favor. Porque si no... Gracias de todas maneras. Tranquilo. Bueno, mientras que calienta el aparato, ¿no? Lo que vamos a hacer, en primer lugar, después de saludaros y de agradeceros el que estemos aquí esta tarde, así quedaría bien, así. Así quedaría bien, así. Voy a poneros una música de relajación que suelo poner en un taller que imparto quincenalmente en el Círculo Mercantil sobre el último trabajo que estoy haciendo ahora, que es Vida después de la vida, tránsito y duelo. Comentaremos algo de ello. Así que vamos a intentar relajarnos un poquito para oír mejor las cosas que voy a decir. Venimos ahora de nuestra casa, hemos caminado, venimos en coche y nuestra mente todavía está un poquito acelerada. Vamos a intentar respirar relajadamente, introduciendo aire, inspirando y expirando, inspirando, expirando, mientras oímos esta música que os va a relajar un poquito, ¿eh? ¿Se oye bien? El tema lo tenéis ahí en la pantalla: empoderamiento de las personas mayores. Mi nombre ya se ha dicho, soy Manuel Velázquez Clavijo, catedrático jubilado ya de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, y mi correo, si alguien quiere anotarlo, por si quiere hacer después alguna consulta,
lo tienen ahí impreso debajo. M de Manuel y segundo apellido @universidaddesevilla.es. Vamos a comenzar con una leyenda india. Ya que los mayores somos mucho de contar cuentos a los nietos, de repetir muchas historias, a mí me ha parecido interesante, ¿no?, comenzar esta tarde aquí con una leyenda que se llama La vasija con rajaduras. Cuenta la leyenda india que un hombre transportaba agua todos los días a su aldea usando 2 grandes vasijas que sujetaba en las extremidades de un pedazo de madera que colocaba atravesando sobre sus espaldas. Una de las vasijas era más vieja que la otra y tenía pequeñas rajaduras. Cada vez que el hombre recorría el camino hasta su casa, la mitad del agua se perdía. Durante 2 años, el hombre hizo el mismo trayecto. La vasija más joven estaba siempre muy orgullosa de su empeño y tenía la seguridad de que estaba a la altura de la misión para la cual había sido creada, mientras que la otra se moría de vergüenza por cumplir apenas la mitad de su tarea, aun sabiendo que aquellas rajaduras eran el fruto de mucho tiempo de trabajo. Estaba tan avergonzada que un día, mientras el hombre se preparaba para sacar agua del pozo, decidió hablar con él. Quiero pedirte disculpas, ya que debido a mi largo uso, solo consigues entregar la mitad de mi carga y saciar la mitad de la sed que esperan en tu casa. El hombre sonrió y le dijo: cuando regresemos, por favor, observa cuidadosamente el camino. Así lo hizo. Y la vasija notó que por el lado donde ella iba crecían muchas flores y plantas. ¿Ves cómo la naturaleza es más bella en el lado que tú recorres?, comentó el hombre. Siempre supe que tenía rajaduras y resolví aprovechar este hecho. Sembré hortalizas, flores y legumbres y tú las has regado siempre. Ya recogí muchas rosas para adornar mi casa. Alimenté a mis hijos con lechuga, col y cebolla. Si tú no fueras como eres, ¿cómo podría haberlo hecho? Todos nosotros, en algún momento, envejecemos y pasamos a tener otras cualidades. Es siempre posible aprovechar cada una de estas nuevas cualidades para obtener un buen resultado. Fin de la leyenda. Y comenzamos. Esto de trabajar a varias bandas es un poquito complicado, pero bueno. Yo me he preparado la conferencia, como he dicho. Siempre preparo las cosas que hago, ¿no?, a pesar de que llevo muchos años dando clases, ¿no? Mucha gente piensa que uno viene, habla y dice cosas sin documentarse, sin mínimamente hacer su esquema. Creo que el respeto que me merecen así lo requiere, y justo para esta conferencia, como digo, he resumido mucho de lo que he expuesto a lo largo de los cursos estos por toda Andalucía. El trabajo que vamos a presentar, en primer lugar haré una breve justificación e introducción de lo que es el empoderamiento, porque seguramente esta palabra es la primera vez que la habéis oído o que la vais a oír. Alguien no ha oído a lo mejor nunca oír la palabra empoderamiento, no es ningún taco, aunque suena un poquito dura, ¿no? Empoderamiento. Después vamos a definir qué es esto del empoderamiento, un poquito vamos a hacer la historia para que vean que esto no es una cosa
totalmente desilvanada de nada, sino que nada es nuevo, ¿no?, bajo el sol, sino que todas las cosas tienen que ver con algo. Haremos una exposición de qué fortalezas tiene, para qué sirve esto del empoderamiento, qué dimensiones tiene o campo de acción, qué implicaciones tiene, el poder que tiene el autoconcepto y la autoestima como elementos básicos para el empoderamiento en las personas mayores, qué retos tiene esto del empoderamiento y lo veremos aquí en imagen, algunas reglas para empoderar a las personas mayores. Esto que les decía al principio de que si lo oigo lo olvido, ¿no?, si lo leo lo aprendo, si lo hago lo sé. Voy a dar unas reglas ahí para que ustedes la practiquen y en la práctica pues puedan aprender definitivamente qué es el empoderamiento, porque oír aquí algo que se nos pueda oír en esta maravillosa tarde, ¿no?, de primavera, pues mejor salimos fuera y contemplamos la naturaleza, que es maravillosa. Entonces, para oír unas palabras vacías y huecas de sentido que no sirvan para nada, me parece que el tiempo es demasiado precioso, máximo cuando ya somos mayorcitos y por detrás ya nos queda poco tiempo, ¿no?, porque hemos vivido mucho, tenemos mucho pasado, pero el futuro que nos queda, bueno, es incierto, cada vez es más afortunadamente, pero bueno, aprovechar bien el tiempo que nos queda, no vamos a perderlo. Y por último haré un breve resumen y conclusiones de todo esto que aquí estamos trabajando, vamos a trabajar, para que nos vayamos con una idea clara de qué es esto de empoderar a las personas mayores. Y bueno, como prometí al principio, vamos a conceder un espacio al final para que ustedes puedan preguntar aquellas cosas que yo no haya expuesto suficientemente claras, aquellas dudas que yo he podido despertar con mi exposición y bueno, todo lo que no haya quedado claro, como de lo que se trata es de que nos vayamos con la lección aprendida, porque no va a haber examen, ¿no?, de esta conferencia, pues la vamos a aprender y yo creo que vamos a sacar nota todo por la cuenta que nos tiene, porque ya veréis que es algo muy interesante para nuestra propia vida, para aplicarlo a nuestra propia vida como personas mayores. Empezamos entonces justificando por qué el empoderamiento hoy 14 de abril, ¿no?, de 1915. ¿Por qué el empoderamiento de las personas mayores? Hoy, 2015. Me he retrotraído un siglo, ¿no? No habíamos nacido, ¿no?, creo más de uno, ¿no? Bueno, un lapsus. Empoderar a las personas mayores, como digo, está justificado por la necesidad de recuperar, fijaros, la vejez como etapa, que es una etapa muy larga de la vida y que ha estado muchas veces poco valorada o mal valorada. Los mayores se ha considerado, son mayores, tienen ojeras, son carrozas. Fijaros el lenguaje, ¿no? El lenguaje no es neutro. Entonces la etapa esta sí es la última etapa de la vida, ya como es mayor, pues bueno. Sin embargo, ¿por qué es mayor? El aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla. Don Adolfo decía al principio, cuando esto empieza, se revoluciona un poco la universidad. Porque yo recuerdo que aparece en un periódico de Sevilla, aparece, se crea una universidad para los ancianos. Ya empieza no entendiendo, la palabra anciano es una palabra un poquito rancia, ¿no? Porque fijaros que como mucho viejo, ¿no? Somos mayores, como mucho viejo. Porque los muebles viejos se valoran mucho, ¿verdad? Se valoraban. El IKEA lo ha puesto en cuestión. Entonces, digo que esto es algo realmente importante, ¿no? El considerar la etapa del envejecer, ¿no?, la etapa de la vejez, como una etapa importante, porque además es la más larga de la vida. ¿Cuánto tiempo somos niños? ¿Cuánto somos bebés? ¿Cuánto tiempo adolescentes? ¿Cuánto tiempo jóvenes? ¿Cuánto tiempo adultos? Y sin embargo, mayores cada vez hay más nonagenarios, cada vez hay más centenarios, ¿no? Y fijaros que la esperanza de vida para los niños que han nacido en el 2010 están justamente 110 años.
si no se rompe la tendencia del estado del bienestar para los mayores, que está quebrado ahora mismo, ¿no? Por la crisis y toda esta historia que ya todos sabemos. Entonces, está justificado que hablemos del empoderamiento por sanear el concepto de la etapa de la vejez, pero también del proceso de envejecimiento. O sea, una persona mayor era antes una persona decrépita. La antigua Grecia, fijaros que estaba gobernada por la gerontocracia, los mayores, los sabios. Ser mayor era como un plus, porque la sabiduría recaía sobre la gente mayor, no sobre la gente joven. Hoy día parece que todo lo contrario. Las empresas se renuevan, expulsan a los mayores, los jubilan anticipadamente, a los mayores no se les tiene en cuenta, en ningún ámbito, ¿no? Sin embargo, ha habido un momento en que los mayores se han plantado y ha dicho, nosotros queremos, por el empoderamiento este que estamos hablando, nosotros queremos tener significado en la historia. Nosotros, por el hecho de ser mayor, no significa que no servimos. Eso de goteras, eso de tercera edad, todos estos conceptos, que ya digo que el lenguaje no es neutro, en definitiva, son conceptos negativos, ¿no? Es un concepto que le está atribuyendo a la edad algo que los médicos, de donde heredamos todos los conceptos estos, los médicos hablaban de la enfermedad, a los mayores los consideraban enfermos. Fijaros que hay una especialidad en medicina que es la geriatría, que trata las enfermedades de los mayores. Sin embargo, no había gerontología, donde estamos los psicólogos, los trabajadores sociales, los ATS, los médicos nuevos gerontólogos, es decir, un nuevo renacimiento del concepto de que al mayor, ¿no?, lo que tiene que hacer es mantenerlos activos físicamente, activo intelectualmente, activo socialmente en las relaciones, y esas cosas confluyen en el aula de la experiencia. Yo recuerdo que cuando montamos el aula de la experiencia, una de las cosas que yo le decía a la gente mayor, que había que sacar pecho. Ser mayor no significa pues tener enfermedad, tener gotera, que se tiene porque se es mayor, pero se corrige. Igual que la presbicia, la vista cansada se consigue con las lentes, y ya ni siquiera con estas del circulito debajo, las bifocales estas, que detectaban que tenía más de 40 años. Ya o con lentillas o bien están en el cristal totalmente difuminadas y por tanto nadie sabe que tiene una edad porque tiene una determinada lentes, ¿no? Sí, fijaros que todo, la vestimenta, los mayores se vestían, en mi pueblo al menos, de gris o de negro. Y las señoras, pues igual, entre que estaban siempre enlutadas. La película, no se recuerda de Summer, la película La niña de luto, ¿no? Donde toda la vida se la pasaba la gente enlutada. Hoy día es fácil oír el novio de mi abuela, ¿no?, o la pareja de mi abuelo, cada vez más, ¿no? Y por tanto, este tipo de historia significa un poquito no negar la afectividad de la gente mayor, porque el amor no tiene edad, ¿no? Entonces, el proceso de envejecimiento lo vamos a percibir desde una perspectiva positiva. Lo podemos percibir desde una perspectiva negativa, ya estoy acabado, me he jubilado, la vida para mí no tiene sentido, yo ya he perdido a mis amigos, la ilusión, la sexualidad la tengo dormida, en fin, toda esta historia, ¿no? Y sin embargo, decía Marañón que un hombre y una mujer están sexualizados hasta 5 minutos después de morirse. Un poquito exagerado, ¿no? Pero él decía eso, hasta 5 minutos después de morirse. Lo que pasa es que nos creemos, lógicamente, que ya este tema está terminado y no practicamos. Entonces, ahí tienen ya una lección para practicar. Entonces, estamos justificando el empoderamiento de las personas mayores en la etapa de la vejez, en el proceso del envejecimiento y, lo más importante, en cada persona individualmente, en las personas mayores. Una persona mayor
tiene que ser una persona libre. No tiene que estar dominada por los hijos, menos por los yernos, por las nueras, por la familia, por nadie. No, debe ser libre. Yo recuerdo en Argentina, yo tenía un poquito de miedo porque en el 2000 había allí mucho jaleo con el corralito, mucha inseguridad. Y el marido de la señora del departamento, que se llamaba de la mediana y tercera edad, con el que yo estaba en la ciudad de Paraná, en el este de Argentina, en el noroeste, cerca de Brasil. Entonces, el marido me decía, quiero que algún día te atraque a alguien. Dice, para que experimente lo que es, porque yo decía, no, yo a las 11 de la noche ya no salgo. Dice, tú sal. Y además verás qué importante para ti va a ser el que tú te sientas que te han agredido aquí en Argentina. Hombre, sin que me pasara nada, ¿no? Es lo que quería, que me pararan, que me asustaran, que me quitaran el dinerito, lo que sea, que ya yo tenía buen recaudo del dinero, ¿no? Porque me decían qué técnica tenía que utilizar y cuánto tenía que llevar para dárselo si te lo pedían, ¿no? Pero bueno, y este hombre tenía 90 años, el que me lo decía. Tenía un aparatito de estos que miden lo que vas corriendo. Era un pintor espléndido, ¿no?, de argentino. Y bueno, tenía un concepto de lo que es la vejez. Él le decía a su mujer, la del departamento, porque tus viejos, le decía él, y él se excluía. La verdad que es un tema complicado, ¿eh? Porque cuando yo tengo un problema de identidad. Cuando estoy hablando a los mayores, me parece que yo soy profesor joven muchas veces. Otras veces me doy cuenta que no, que yo soy más mayor que mucha de la gente. Por cierto, que hoy cumplo 69 años. O sea que ya voy para los 70, ¿no? 69, ¿eh? Un número también un tanto significativo. Al hilo de lo que decía Marañón. Bueno, la crisis económica, sin embargo, la crisis económica, con todo lo bueno que puede tener, y hay un libro, no sé si lo conocen, de Alex Rovira, La buena crisis, ¿no? Les recomiendo que lo lean, porque es interesante en cuanto que qué cosas... ¿Perdón? Alex Rovira. Un libro interesante porque le saca punta desde el punto de vista positivo a lo que la crisis tiene. La crisis tiene muchas cosas negativas, pero también ha tenido otras aportaciones desde el punto de vista positivo. Bueno, pues la crisis económica, no obstante, en el ámbito de los mayores, lo comentábamos con la concejal y con don Adolfo y otros concejales antes de comenzar la conferencia y en la puerta, ha hecho que muchas personas mayores tengan que volver de la residencia, no puedan pagarse gimnasio, probablemente incluso la matrícula, pagan matrícula en el aula, no puedan asistir a lo mejor al aula porque no pagan matrícula, en fin, yo no sé cuántas historias que los mayores están contribuyendo a los desahucios de los hijos, a la vuelta de los hijos a casa por divorcios, separaciones, a pagar la hipoteca de los hijos que se han quedado en paro, en fin, cantidad de cosas que no por ello los mayores han perdido poder, sino están ejerciendo un poder cuando los mayores siempre han sido tradicionalmente personas desposeídas. ¿Ah? Recuerdo en Siria, a un guía que teníamos en Damasco, le pregunté, bueno, ¿y vosotros qué pensiones tenéis? Ninguna, decía el guía, ninguna. Dice, porque nosotros, los musulmanes, los hijos se encargan del cuidado de los padres, como aquí antes, ¿no? Como aquí antes. Entonces, ellos todavía se encargan del cuidado de sus hijos, de sus padres, y por tanto ellos no tienen pensiones. Bueno, eso es divino para el Estado, ¿no?, que lo aprovecha al máximo, porque todo esto ya sabemos que tiene otro tipo de justificaciones. Entonces, ¿en qué consiste esto de empoderar? Haciendo un poquito de reflexión, pues ya está claro, ¿no? Consiste en dar habilidades, o sea, dar herramientas a las personas para hacer elecciones estratégicas en su vida.
en un contexto en el que antes se le negaba. Me explico más claramente. Empoderar significa dar poder al mayor. Dar poder significa dar herramientas para ejercer una serie de actividades en beneficio de su crecimiento personal. Porque fijaros que antes la psicología se define, yo soy psicólogo evolutivo, psicólogo del desarrollo, o sea, mi especialidad es el estudio de las personas a lo largo de la vida. Y la vida es desde que uno nace hasta que uno muere. Sin embargo, cuando empiezo a trabajar estos temas, me doy cuenta que nosotros, los psicólogos, dedicamos mucho espacio y muchos especialistas a la infancia. Hay un dicho español muy característico: un padre es para 100 hijos, 100 hijos no es para un padre. Nos dedicamos mucho a la infancia, nos dedicamos mucho a las adolescencias, a las embarazadas adolescentes, la crisis de la adolescencia como tormenta, no sé qué, en fin, y trabajamos mucho la adolescencia. Nos dedicamos a la vida adulta, las depresiones, todos los tratamientos de las fobias, las neurosis y tal, en la vida adulta. Sin embargo, hay geriatras, pero apenas hay gerontólogos. ¿Por qué? Porque los médicos se dedicaron a los mayores, pero consideraron a los mayores como enfermedad. Los psicólogos, los trabajadores sociales, etcétera, no consideramos ni siquiera que teníamos que ocuparnos de ello, porque consideramos que cuando uno llegaba a la adultez, de la adultez para abajo todo era decrepitud, decadencia, lo que decía antes, visión negativa del envejecimiento. No, señor. Nosotros, decía Marañón en un aspecto, pero nosotros nos desarrollamos y crecemos a lo largo de toda la vida, y toda la vida es hasta que uno se muere, que ni siquiera se muere porque la muerte no existe. Pero bueno, eso ya lo hablaremos. Algunos decían antes que no oían, pero yo pretendo, ¿no?, romper la virginidad de oído de más de uno, porque probablemente escuche cosas de mi boca que no han oído antes. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Si yo vengo aquí a deciros todo lo que sabéis, ¿para qué vengo? Tampoco vengo a escandalizar, ¿no? Pero mejor lo segundo que lo primero. Porque uno avanza en la medida que mentalmente te desequilibran. Es decir, nosotros avanzamos intelectualmente porque oímos algo nuevo que nos llama la atención y avanzamos. Pero cuando oímos siempre lo mismo, pues estamos, con perdón de la palabra, amuermados, ¿no? Anquilosados, quietos. Y el envejecimiento es dinamismo, porque es un proceso. Fijaros que yo he hablado, proceso de envejecimiento, proceso es cambio, porque el cambio es a lo largo de toda la vida, estamos cambiando. Seguro que dos de vosotras o de vosotros, cuando os encontráis con alguien que no esté en el aula, probablemente el aula ha sido un elemento de cambio para muchos de vosotros. Yo me acuerdo de una señora en el aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla, que era de un pueblo de Cádiz, del pueblo de Manolo Pimentel, al lado de Olvera. Esa es al lado de Olvera, no me acuerdo ahora mismo del nombre. ¿No ves? Esos son algodonales. Bueno, pues esta señora era de Algodonales, trabajó en su vida en la limpieza doméstica y después se fue al aula de la experiencia, porque esta es la magnitud importante que tiene el aula, ¿no?, que no acoge gente procedente del ámbito académico, sino de todos los ámbitos profesionales. Entonces fue a su pueblo y dice, oye, ¿sabéis que estoy en la universidad? Y le dice otra, ¿qué? Limpiando, ¿no? Dice, no, de alumna de la universidad. Eso es empoderamiento. Ella estaba empoderada porque, es cierto lo que digo, de la persona esta, porque ella, claro, para las otras, pues, lo que está en la universidad está limpiando, porque cómo se va a imaginar, ¿no? Y eso decían muchos estudiantes del aula. ¿Quién me iba a decir a mí
que yo a mi edad iba a estar en la universidad cuando quise, en su momento, cuando era joven, y no pude por determinadas razones, económicas, sociales, políticas, de lo que fuera. Entonces, hay que tener en cuenta que existe un empoderamiento positivo, que es lo nuevo, lo más moderno, lo más guay, lo que son ustedes, ¿no? Gente empoderada desde el punto de vista intelectual porque asisten al aula de la experiencia, y así también desempoderamiento, lo contrario, ¿no? El considerar que uno que está mal, que es mayor, que para qué, que cómo voy a ir yo allí, que hay tantos hombres o mujeres, si un hombre hay mujeres y tal y cual. Cuando la gente va al aula precisamente porque hay hombres y mujeres, porque eso es un atractivo también, ¿no? Claro. Y si se hacen pareja, pues muy bien. Si no se hace, también. Y si están un ratito juntos, pues divino de la muerte, ¿no? Porque me parece que es estupendo, ¿no? El que uno que asistió, probablemente muchos de vosotros asistió a la escuela primaria, solo los niños y solo las niñas, porque la escuela no era mixta. Y sin embargo ahora se encuentran de adultos con personas ya maduras, adultas, que pueden convivir, que pueden intercambiar, y eso es tremendamente rico. Es rico para vosotros, pero es rico también para la universidad. El nombre de aula de la experiencia se le puso precisamente por eso, porque la gente mayor que asistía a la universidad, que hasta entonces no habían asistido, traía a la universidad la experiencia y la intercambiaba con la universidad por el conocimiento. Entonces la universidad le daba conocimiento y la gente traía experiencia. Y el reciclaje, que mucho, entre otros yo mismo como profesor, ¿no? Y como persona, ¿no? Don Adolfo decía, una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida fue haber pasado por el aula de la experiencia. Yo les puedo decir lo mismo, ¿no? Que yo no sería, ¿no? Mis cambios que se han producido en mi vida, yo no sería el que soy si no hubiera estado compartiendo tantos años, pues 12 años que estuve en el aula de la experiencia. Yo no sería el que soy, a lo mejor sería mejor o a lo mejor peor, pero el que soy, seguro que no. Y me parece, yo estoy contento como soy, ¿no? Después ya comentamos estos temas. Entonces, es importante tener en cuenta esto, me salto algunas cositas, porque empoderar, fijaros, es un nuevo paradigma, un nuevo modelo, una nueva teoría, ¿no? Que emerge, que surge justamente por los riesgos que ha tenido el envejecimiento. El envejecimiento ha tenido unos riesgos de exclusión. Los mayores han sido excluidos sociales, de marginación, de dependencia, de fragilidad, de invisibilidad. A la gente mayor no se les presentaba en sociedad. Fijaros que la televisión, incluso todavía, vergonzosamente, cuando uno es un poquito mayor, lo retiran de la televisión. Carrascal, ¿no? O el de Huelva del flequillo, Jesús Hermida. Enseguida que el flequillo se le puso blanco y más clarito, lo quitaron, ¿no? Cuando el hombre tenía su verborrea, ¿no? Así muy gracioso el hombre, ¿no? Y el Carrascal, no digamos, y todo. Pues enseguida que uno envejece, fuera. ¿Eh? Fijaros en ese detalle. Y ponen a alguien, normalmente, más tonto o más tonta, pero más guapo o más guapa. Porque lo que vende es la imagen joven, porque a los mayores se nos ha hecho invisible. Y tristemente, tengo que decir aquí que estamos muy cerca y puede que me oiga, que lo más vergonzoso que tenemos en Canal Sur Televisión por parte de la Junta de Andalucía es mantener a Juan y Medio con esos programas paternalistas, ¿no? Que yo no sé cómo por un lado paga para que se empodere a la gente mayor y por otro desempodera pagándole a una persona que parece que no hay nadie en Andalucía que pueda hacer algo por los mayores. Yo propuse un programa en televisión en Canal Sur y me dijeron que a partir de las 12 de la noche. Y ya sabes lo que le dije, ¿no? Me duele el codo, ¿no? De los gestos que le hice. Bien, los riesgos en el envejecimiento, ya he dicho, la invisibilidad, el empobrecimiento, ¿no? Las situaciones familiares que vive ahora por crisis, y después también enfoques muy parciales, muy médicos,
hemos hablado de los geriatras, a los mayores se les ha percibido desde una óptica como enfermo, y los mayores tan tontos, ¿no? Piensan, ya yo soy mayor, lo que tengo son goteras. Pues si dice Saint Germain, ¿no?, que lo que crees, crea. Si tú piensas que tienes gotera, vas a tener gotera. Claro. Si tú piensas que ya viene la menopausia y que ya no tienes ningún atractivo sexual ni ninguna intencionalidad sexual por nadie, la vas a tener, claro. Y te incapacitas sexualmente. Entonces, nosotros, igual que el machismo muchas veces no es solo ejercido, sino inducido por la mujer al hombre, que les hace machistas también. No estoy diciendo ningún disparate, ¿no? Porque esto hay que ser muy delicado diciendo estas cosas, sino enseguida aparece en los periódicos. O sea, los hombres, muchos de nosotros somos machistas, pero muchas mujeres, ¿no? Recuerdo la abuela de mi novia cuando yo tenía novia, ¿no?, antes de mujer, que decía, no, los hombres aquí no hacen nada. Y yo estaba encantado entonces, qué bien, aquí. Yo no podía moverme de la casa porque todo era que me sirvieran, ¿no? Porque los hombres, eso ha hecho mucho, ¿no? Que los hombres no hacen la cama, que el machismo no es una cosa de los hombres, que es una cosa cultural. Claro, es que la cultura la hemos llevado los hombres. Claro, así ha ido la sociedad. Así ha ido la sociedad. Cuando la toman las mujeres, la cosa va mejor. Que la crisis es culpa nuestra, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Para debate, ¿eh? Este es un tema para el debate. Bueno, entonces, hemos hablado de este paradigma nuevo desde el punto de vista de los riesgos del envejecimiento, ¿no? Riesgos muy negativos. También riesgos parciales, ¿no?, con una percepción muy biologicista, ¿no?, muy médica de la vejez, o muy psicologicista, ¿no? O sea, que ya ver, ¿no?, a una persona mayor exclusivamente desde el ámbito de la psicología, o verlo desde el campo de la sociología o la política, ¿no? Porque los mayores, ojo, son muy apetecibles por la clase política. Porque en Andalucía hay 1.400.000 personas mayores. Entonces, hay dos federaciones de mayores. Una FOAM, Federación de Organizaciones de Mayores PROSOE, y una FAMAN, Federación Andaluza de Mayores de PRO-PP, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, esas son federaciones que asocian a asociaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que los mayores suelen votar. Y saben que es una cantera de votos muy importante. Yo estaba en el ministerio revisando el plan gerontológico que había diseñado el gobierno socialista cuando el gobierno de Aznar, y recuerdo que no sé si la segunda legislatura, que fue mayoría absoluta de José María Aznar, había 1 millón de votos que no le cuadraba mucho al Partido Popular, y recuerdo que había venido del ámbito de las personas mayores. Por eso de los mayores se acuerdan mucho, cuando llegan las elecciones. Se acuerdan mucho, todos. Pero hay que estar empoderados para saber quién dice más verdad o cree que dice la verdad, pero por lo menos que tenga la información para quién aporta más al ámbito de los mayores, concretamente, o a otros ámbitos, no solo al de los mayores, a todos, pero que va dirigido muy paternalistamente. Porque claro, como los mayores no era una población universitaria tradicionalmente, pues todo ha sido un coto privado donde se llevaba a la gente como a Juan y Medio, ¿no? A tocar las palmas allí y a reírse de 4 pachochas, ¿no?, que dicen allí, ¿no? Y bueno, la verdad que a mí me da mucha pena de ese programa, ¿no? Yo no sé si después queréis alguna pregunta, pues lo decís, ¿no? Porque yo, que más que Juan y Medio, es que es Juan todo, ¿no? Pequeña Noche, no Juan y Medio, no sé qué. Es que ya los telediarios lo va a dar Juan y Medio. Y probablemente Susana Díaz pacte con el gobierno, para el gobierno de Andalucía, ¿no? Porque no va a decir que no. Bueno, desde este paradigma emergente, de este nuevo modelo que está surgiendo, ¿no?, de los que yo llamo los nuevos mayores. O sea, vosotros sois los nuevos mayores. Los mayores que os ducháis diariamente, los mayores que vais a la peluquería,
que os ponéis ropa de color, que intentáis la moda, que si puede bikini, minifalda y todo lo que caiga, estupendo, ¿no? Pero también, sobre todo, intelectualmente, mayores críticos, mayores que os plantáis entre vuestros hijos, ¿no? Hay un movimiento que se llama abuelas esclavas, ¿no? Y es mujeres que se han rebelado contra sus hijos porque hay un estudio hecho en la Universidad de Granada que después de, o sea, que por urgencia pasaban muchas personas mayores una vez que habían tenido a sus nietos durante un periodo más de lo aconsejable. Porque claro, la espalda, somos nuevos mayores y yo estoy intentando insuflar, ¿no?, en vosotros un poder, ¿no?, de rejuvenecimiento y de cambio, de dinamismo, de lucha, de enfrentamiento, ¿no?, a lo establecido, pero sin olvidar que hay artrosis y artritis en la rodilla, hay determinadas historias por las que pasa por nosotros y que todo el mundo no está como yo. Un farol, ¿eh? La verdad que no tomo ninguna pastilla. Ninguna, ¿eh? Ninguna. Entonces, este paradigma emergente hace que se produzca un cambio social. Hay que cambiar los medios de comunicación. La imagen que se proyecta en los medios de comunicación debe cambiarse, ¿eh? La percepción que se proyecta en los mayores, pues es una imagen un poquito pobre, ¿no? No es una imagen de una persona mayor, sana mentalmente, sino muy, ¿no?, con poco volumen, ¿eh? Porque como ya se va a morir, pobrecito, pues el dial está puesto bajito. Pues no, hay que subir el tono. Hace falta que los servicios públicos cambien la orientación de la participación, tanto para la información como para la toma de decisiones. Hay que democratizar mucho más, ¿no? Hay consejos de mayores, como saben, hay determinados organismos que hacen que los mayores participen, ¿no?, de la gestión. Porque, oye, yo recuerdo como una experiencia positiva, no sé si conocéis el libro blanco de envejecimiento activo de la Junta de Andalucía. Yo colaboré en el capítulo 5, que es el aprendizaje a lo largo de la vida, y ahí colaboraron también ciudadanos de todas las provincias andaluzas y me pareció una cosa interesante, ¿eh? Yo no sé si alguien que está aquí colaboró, o tanto políticos como ciudadanos normales que no eran políticos, a menos que los políticos no lo sean, sino ciudadanos de a pie que no tienen cargos, ¿no? Y entonces, esto me parece que es importante, ¿no? Porque fijaros, primero está el envejecimiento saludable. Es decir, considerar que uno, por el hecho de ser mayor, no tiene por qué considerarse enfermo. Decía Alexandre, decía el poeta, que envejecer es una oportunidad que uno tiene frente a otras personas que mueren antes. Nosotros somos, porque somos mayores, no somos desgraciados por ser mayores, somos afortunados por haber llegado, porque tenemos un cúmulo de experiencias muy ricas en la vida. Y esto es importante. Lo que pasa es que hemos de hacer valer nuestra experiencia como un valor y no solo los conocimientos. Lo que decía del aula de la experiencia. La experiencia es un valor, los conocimientos es otro valor. Experiencia y conocimiento es la sabiduría. La gente mayor son sabias. Lo que pasa es que enseguida que te ponen los pelos blancos, empieza a caerte, a hacerte entrada y tal, la gente o te pone un poquito más gordito y tal, ya la gente empieza a minusvalorarte. Cuando sería todo lo contrario. Decíamos la Grecia antigua, ¿no? Después hace falta, este paradigma lleva a cambios educativos, ¿no? Hay que educar a la gente mayor como compensación, porque no tuvieron
ocasión de estudiar en momentos determinados. Hay gente que quiso ir a la universidad, que quiso hacer bachiller, que quiso hacer medicina. Yo recuerdo una señora de Mairena del Alcor que le dijo al padre: como tú estudies medicina, te parto una pata, le dijo, ¿eh? Así textualmente entre comillas. Porque claro, la medicina, seguramente el padre aquel tradicional pensaba: mi hija ver a gente enfermo, desnudo, o yo qué sé qué historia ese hombre le infundía. Mi hija, una mujer no puede estudiar medicina. La mujer, ¿no? En su casa, a cuidar a los niños, a coser, a fregar y a limpiar. No lo digo yo, obviamente, digo todo lo contrario. Que la persona mayor debe de aprovechar la última etapa de la vida para seguir creciendo, para seguir aprovechando el tiempo que le queda, para disfrutar de su jubilación, para mantenerse cognitivamente sano. Porque fijaros, hay mucha gente que te dice, a mí me lo dice, como saben que soy psicólogo: ay, me estoy olvidando. Digo, ¿y tú qué haces? Dice, yo pongo la televisión por la mañana hasta por la noche. Y digo, demasiado, ¿qué hablas? Porque podías ya ni hablar, ni andar, ni nada, ¿no? Porque la caja tonta, verla todo el día, es lo más negado que puede ocurrir para el desarrollo. Y ya si te pones a ver el del US, como se llame, o los cotilleos esos de esta gente que están todos los días ahí, bueno, eso de verdad, eso es prohibido. Yo no sé cómo este país, ¿no? Eso de verdad es un canal para gente tonta y atontar a los demás, ¿no? Sí, de verdad, eso lo deben de practicar mucho, ¿no? Apagar la televisión, ver poca televisión. Entonces, este cambio también educativo, como digo, del envejecimiento como compensación del envejecimiento como potenciador del ciclo vital. Es decir, el envejecimiento es un momento en el que tenemos que seguir creciendo. De tiempo, como vamos, que no controlamos, llevamos 3/4 de hora, ¿no? Sí. 1 hora más o menos, y después damos un tiempo para el debate. El cambio educativo para vincular el ciclo vital a la educación a lo largo de la vida. Fijaros, qué curioso, ¿no? Si uno no lleva a su hijo al colegio a los 6 años, te denuncian, ¿no? A los 3 ya. O sea, la educación escolar, o sea, educación infantil. Si a los 3 no lo lleva, ya porque el niño empieza, hay que prepararlo para que se desarrolle intelectualmente y hacerlo competente y hacer unos estudios mínimos y tal. Sin embargo, nadie, nosotros en el Ministerio lo decíamos, por favor, al Ministerio de Sanidad, ¿no? Le decíamos, bequen a las universidades de mayores, subvenciones a las universidades de mayores, porque la gente que va al aula es más sana físicamente y tiene menos demencia y menos depresiones que la gente que no va. Más. Entonces, si los niños, es obligatorio para los padres, el que vayan, a los hijos debería ser obligatorio que llevaran a los padres a programas educativos. A los hijos debería ser obligatorio que llevaran a los padres: papá, que hay muchos que ustedes probablemente estén aquí por vuestros propios hijos. Yo sé de mucha gente que estuvo, Martín, ¿no? Que le dijeron a sus hijos: papá, déjate de depresiones, mamá se ha muerto, pues ya está muerta la pobre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar llorando, deprimiéndonos todo. Ve al aula de la experiencia. Y el hombre este que fue al aula de la experiencia y que era una gran persona, ¿no? Un minero de Asturias que llegó a hacer peritaje y que después sacó a sus hijos todos con carreras universitarias y que era una persona espléndida y que estaba tan empoderado que vivía solo con una persona que le cuidaba porque no quería molestar a sus hijos y dedicaba su vida a irse por la mañana a la universidad, hizo psicología después, primero al aula, tenía una reunión mensual que llamaba los chachis, ¿no? Que se reunían una vez al mes a comer todos los alumnos de ese grupo, de ese curso que él había hecho. Murió, ¿no? Ya hace unos cuantos años murió. Y bueno, este hombre se empoderó en el aula. Entonces, este hombre que estaba deprimido, fijaros las depresiones,
psicólogo, psiquiatra, cantidad de medicamentos, carísimo todo, no puede hacer nada, alguien que te cuide. Eso es un capital de dinero que le cuesta a las arcas públicas. Pues son tan torpes, ¿no? Muchos políticos nacionales, autonómicos y locales que no subvencionan estos programas, porque tendrían a ciudadanos colaborando incluso con el ayuntamiento a través de voluntariado. El voluntariado de mayores me parece estupendo. El voluntariado de mayores es un voluntariado súper estupendo en todos los ámbitos. Nosotros teníamos en el aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla los cicerones de la universidad, gente mayor que enseñaba a la universidad, ¿no? El edificio emblemático de la Universidad de Sevilla, la fábrica de tabaco, vamos, en la Puerta de Jerez, a personas que querían conocerlo y lo enseñaba a los mayores. Ese señor mayor que enseñaba y explicaba la fábrica de tabaco a turistas, a quien fuera, a un colegio, a quien sea, ese se empoderaba, porque se daba cuenta y decía, hombre, yo soy alguien importante, porque soy capaz de enseñar a gente que no sabían. Había un programa muy bonito en el Ministerio que era enseñar un museo a niños, jóvenes, adultos y adolescentes. Bueno, podía contar de anécdota, como es hasta las 7 de la mañana, cuando tenemos que estar aquí, no lo he dicho yo, pues tú a las 7, 19 horas te vas. Procuraremos terminar antes porque yo no quiero quedarme aquí tampoco. Bueno, entonces, fijaros, este nuevo paradigma que estamos hablando aquí de empoderar nos lleva a cambios también de los centros sociales. Fijaros que hoy día se ha cambiado acertadamente lo que antes se llamaba hogar del pensionista, que después se llamó centro de día o centro de mayores. Ahora se llama CPA, Centro de Participación Activa. CPA, Centro de Participación, porque de alguna manera la idea es que la gente que van allí no vayan a oír a alguien, a que les mande a hacer cosas, a hacer desfile de no sé qué historia, de papeo, no sé qué, sino a ejercer como persona que quiere seguir creciendo, pues cubrir la brecha digital aprendiendo informática, haciendo cantidad de cosas que son tremendamente interesantes para hacer de la gente mayor gente más moderna. Entonces, si de alguna manera tuviéramos que decir, y esto del empoderamiento después de tanto tiempo que llevamos, y con algunas anécdotas, algunos ejemplos que les han podido servir, ¿qué es? Leo textualmente una definición porque no tiene desperdicio. Es un proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades. Fijaros que la gente mayor se centra muchas veces en sus debilidades, en sus deficiencias, y no en sus posibilidades, en sus capacidades. Hombre, yo puedo estar mermado, que tengo un problema de artritis en el codo, en la rodilla, donde sea, pero mentalmente estoy bien, ¿no? Pues voy a ejercer lo mental. Yo puedo tener un problema de memoria, pero también que no son problemas, son más que problemas, yo los llamo dificultades. O sea, a partir de los 50 años, todo el mundo tenemos dificultades, incluido yo. Antes no me acordaba yo del pueblo ese de Algodonales, ¿no? Me acordaba del Pimentel, ¿no? Y por Ikea, y no me acordaba de Algodonales, que era un pueblo de más, que yo lo conozco muchísimo. Bueno, como yo digo cosas, ¿no? En medio miro a alguien, se ríen, ¿no? De las cosas que digo, pero es importante. Proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, su confianza, la confianza en uno mismo. Los mayores pierden la confianza y le dice al hijo, ay, ¿qué hago con mi dinero? Haz lo que te dé la gana. Verme al banco, ve tú. Ay, es que me pueden quitar, que te lo quiten. Pero si te lo va a quitar el hijo, o te lo quite el chorizo que sea, ¿no? Después, cambiar la confianza, la visión y el protagonismo como grupo social, como colectivo. Hemos hablado, al principio recuerda, yo dije, el empoderamiento no es algo nuevo. El origen lo tiene en la educación popular en Brasil, en un pedagogo muy conocido que es Paulo Freire.
el objetivo de empoderar a la gente era armar al pueblo, pero no armarlo con armas de tiro y esas cosas, ¿no? Armas destructivas, sino armarlo desde el punto de vista mental, intelectual, desde el punto de vista conciencial. Hay que tomar conciencia de la situación en la que estamos. Lo que pretendía Paulo Freire es dar poder al necesitado. Y después, más tarde, se liga este tipo de movimiento de Paulo Freire, se liga a los enfoques participativos en los años 70 y en los años 80 a los enfoques feministas. Fijaros, la mujer está ahora empoderada. Mucho cuidado tenemos los hombres de poner una mano a la mujer o de hablar mal de ella o hablarle mal a ella, porque se nos puede caer el pelo, porque está protegida, cuando antes la mujer estaba sometida. De someter no significa ahora que tenga que someter a nadie, pero que se ha empoderado. Y los movimientos de género en España son muy potentes, ¿eh? Afortunadamente, porque lo que ha hecho es frenar toda la barbarie machista, ¿no?, que había, de sumisión a la mujer, y la mujer de considerarse como objeto, y todas estas historias que todos sabemos y que por tanto no me voy a detener. Y después ese concepto de empoderamiento, ¿no?, que he dicho en Brasil a través de Paulo Freire, en los enfoques participativos, en los años 70, y en los enfoques feministas, desembarca en una ampliación del concepto a otros colectivos vulnerables, a estudios sobre el desarrollo, a trabajos comunitarios y sociales, a cooperación al desarrollo, a Naciones Unidas, al Banco Mundial y, como no, a los propios estadistas, los gobernantes. Los gobernantes se dan cuenta que tienen que dar participación, que tienen que empoderar y, de alguna manera, pues ceden controladamente en la democracia formal que tenemos, pues ceden poder a los demás. Ya no es el poder, no reside en una persona sola. Dicho todo esto, nos lleva a un planteamiento que a mí me parece tremendamente importante, y es a lo que anunciaba como autoconcepto y autoestima como elementos básicos del empoderamiento. Es importante, en el frontispicio del templo de Delfos en Grecia, está escrito: conócete a ti mismo. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros, no que nos digan estereotipadamente cómo somos, porque se piensa, los mayores son... No, los mayores no son, cada uno de nosotros es. Y los mayores como un grupo, hombre, tienen unas ciertas afinidades, ¿no? La edad, determinadas enfermedades asociadas a la edad, pero después la idiosincrasia, la particularidad, la individualidad que cada uno tenemos como seres humanos que somos, esto parte del conocimiento que yo haga de lo que soy capaz. Y en la medida en que yo considere que soy capaz de hacer algo, lo hago. En la medida que considere que no soy capaz de hacerlo, no lo voy a hacer nunca. Ustedes piensen, ¿no?, si un equipo de fútbol sale diciendo, el otro es mejor, yo ya tengo todo perdido, por lo tanto, voy a hacer aquí algo, pero voy a perder. Seguro que pierde. Sin embargo, cuando uno sale a ganar, tiene más probabilidad, no es que va a ganar seguro, pero tiene más probabilidad de ganar, porque se empodera. Un buen entrenador es el que le dice al portero cuando están tirando los penaltis, tú puedes, mira, este te lo va a tirar por aquí, por allí. Él sabe que no, pero que... Y el otro, que se lo cree, lo para. Claro. Entonces, esto es lo que se ha hecho. A los mayores se le ha desposeído de su poder. Y como ha creído que no puede, no podía. Y como ha convenido manejarlo al mayor, ¿no? Tú no te vayas con esa que te va a sacar las perras, ¿no? O tú no te vayas con este o lo que sea, porque no te conviene, y lo que no convenía era la herencia.
que podía peligrar la herencia. Por eso mucha gente sabiamente en el aula se hacían parejas de hecho para tener en la pensión de uno y del otro, y no hipotecaban ni a los hijos de uno, ni a los hijos. Conozco cantidad de historias en ese sentido, pero no es momento de esto. Entonces, el autoconcepto en las personas mayores lo que hace es eliminar estereotipos. Los estereotipos estos de que los mayores son los carrozas, los no sé cuántos, los que no pueden. El que yo me conozca y diga, no, eso no soy yo, será otros, o querrán que sea, pero yo no soy yo, de ahí me salgo. Y el aula es un espacio donde se puede y se trabaja mucho este tipo de historias para salir del común. Y de hecho, algunas de vosotras y de vosotros dirán que tú estás en la universidad y tú qué vas a aprender, que te van a enseñar a tu edad ahora. Anda, no pierdas el tiempo. Estás loco o estás loca, ¿no? Probablemente alguien os diga eso, ¿no? Sin embargo, uno que se conoce a sí mismo, y porque se conoce la autoestima, se quiere. Porque si uno no se quiere a sí mismo, entonces ya ni se arregla, ni sale, ni viaja, ni va al gimnasio, ni va a la universidad, ni se toma una copita con los amigos, ni nada, sino que, ¿no? Como pintan a los viejos y a las viejas, con bastones encorvados, vestido de luto y con un sombrero. No, eso no. Yo recuerdo un trabajo que hice en el Claret, en el Colegio Claret. Le dije, dibújame a una persona mayor. Bueno, pues eran niños de 4 años, entonces era preescolar, no había educación infantil. Y todos los niños pintaban a las personas mayores con bastón, encorvada, con ropa larga, con sombrero, que eso no se ve, ¿no? Ese estereotipo de las personas mayores, afortunadamente, no existe, ¿no? Personas mayores van en vaquero, corbata, sin corbata, con jersey, con color rosa, color... No tiene por qué, no hay ese estereotipo que antes había, se ha vencido. Entonces, es importante, ¿no?, que la gente se quiera a sí mismo. Porque se conoce, se quiere, y quererse a sí mismo significa respetarse. Y significa dignificarse, adquirir dignidad y que los demás te respeten. Y lo mismo que desde el punto de vista de género, el movimiento feminista ha conseguido y ha puesto a la mujer en su sitio, ¿no? Hace falta, y yo creo que vamos consiguiendo cada vez más, que la gente mayor esté en su sitio. Pero mientras esté el programa de Juan y Medio, pues lo descoloca totalmente. Lo rebaja a otros niveles. La hora, sí. Bueno, nosotros podíamos hablar muchas cosas del empoderamiento, como es lógico, y yo mi esquema no lo he completado, ¿no? También sabía que no lo iba a completar. Pero yo quisiera despedirme, si lo hice, de entrada lo hice con una leyenda india, ahora lo voy a hacer con algo que lo llamo el compromiso social de los mayores. Y leo textualmente y con esto termino. Es imprescindible que las personas mayores participen activamente en la vida social de su pueblo o ciudad. Su mayor capital, su experiencia, les pertenece a ellos, pero también pertenece al conjunto de la sociedad, lo que los psicólogos llamamos inconsciente colectivo. Experiencia, sabiduría, sentido común, son cosas demasiado importantes como para guardarlas en el cajón de los recuerdos. Si usted puede libremente hacerlo, la sociedad no puede permitirse ese despilfarro. Si el oficio o la carrera profesional terminan al jubilarse, el oficio y la carrera de vivir no admiten jubilación voluntaria.